que en términos de manejo, lo que ya está frente a las vacas en un corral o en un corral de manejo, bueno, algunas vacas, algunos grupos de vacas se llegan a palpar para sincronizarlas. Y si durante la sincronización, esa sincronización se va a basar en el uso de prostaglandina F2-alfa, que es luteolítica, ¿sí? Destruye este tejido, destruye los cuerpos lúteos y el nivel de progesterona baja y la vaca va a presentar esto entre las 48 y 120 horas, un rango muy amplio. Habíamos dicho también que esa diferencia en la respuesta, en la presentación del esto, depende del folículo que esté presente al momento de inyectar la prostaglandina F2-alfa. Bien, entonces de eso va a depender el tiempo. Entonces, habíamos dicho que estoy haciendo más o menos un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior y dijimos que para que tener una respuesta homogénea en presentación del estro, es necesario que todas las vacas tengan un folículo muy parecido, un folículo similar. Y para eso se emplea una técnica que se llama sincronización de la oleada folicular, en la cual se utiliza algún producto hormonal, que puede ser GnRH, estradiol, algún análogo de este estradiol, y de esa manera se puede sincronizar, pero eso ahorita, aunque aplica para discutirlo, comentarlo en este momento, habrá oportunidad cuando veamos control de ciclo estral de hablar exactamente en qué consisten esas técnicas, en qué momento se aplica esa hormona para tener una oleada folicular sincronizada en todas las vacas y que todas las vacas al momento de destruir el cuerpo lúteo tengan un folículo del mismo tamaño y también del mismo tiempo de haber sido reclutado, ¿sí? En el mismo tiempo de dominante. Y eso nos va a dar como resultado que haya menor variación en la presentación del estro, y ahí es cuando se puede aplicar una técnica que se llama inseminación artificial a tiempo fijo, es decir, una inseminación artificial donde no es necesario identificar o ver en estro a las vacas, sino la programación de las hormonas que estamos inyectando va a determinar que la vaca esté en estro el día que toca la inseminación. Entonces, sí, la vaca va a estar en estro ese día, pero no vamos a detenernos a ver si montó o se dejó montar, sino se llega al corral con todas las dosis a veces en una funda térmica, se llevan 10 pistolas de inseminación y se inseminan 10 vacas, y así es como se maneja ese programa. Bueno, llegamos, terminamos esta fase de diestro y dijimos que el diestro termina cuando la prostaglandina F2-alfa comienza a liberarse. Finalmente, la hormona que destruye a este cuerpo lúteo, que termina con esta fase, es la prostaglandina F2-alfa en términos fisiológicos. Algo muy importante es que, si ustedes se fijan, por ejemplo, en este primer pulso, ocurrió cuando los niveles de progesterona eran altos. Eso es muy importante porque la prostaglandina F2-alfa, es decir, la hormona que destruye el cuerpo lúteo, comienza a producirse cuando el cuerpo lúteo está en plenitud. El cuerpo lúteo está feliz de la vida en ese momento y de pronto comienza a secretarse la prostaglandina F2-alfa. Entonces dice, bueno, pues en qué fallé o qué ocurrió, y comienza a destruirse en plenitud, es decir, cuando está secretando niveles altos de progesterona. Perdón, sí, de progesterona. Y una vez que comienza el primer pulso de prostaglandina, pues ya hasta ahí llegó, porque entonces se comienza a establecer una retroalimentación positiva entre la prostaglandina F2-alfa y la oxitocina de origen lúteo. Ahorita quise hacer este recordatorio nada más para hacer otro recordatorio que es muy importante, que es en donde quiero que ustedes me ayuden. Habíamos dicho que la prostaglandina F2-alfa, es decir,
esta prostaglandina se libera cuando hay concentraciones altas de progesterona. Ya habíamos comentado que la progesterona, vamos a ver aquí, déjenme acomodar. Sí, habíamos comentado que la progesterona, ¿qué efecto tiene la progesterona en la síntesis de prostaglandina? ¿Quién me puede decir? ¿Sí, alguien? O lo voy a seleccionar aquí. ¿La inhibe? Jimena. ¿Sí? ¿Quién? ¿La inhibe? ¿Sí? ¿Quién dijo? Jazmín. Jazmín. Muy bien. La progesterona tiene un efecto que inhibe la síntesis de prostaglandina F2 alfa. Esto es muy importante porque eh, es un principio dentro de la luteólisis. ¿Qué ocurre después? ¿Qué me puede decir después? Porque esto llama la atención. ¿Cómo es que la progesterona inhibe la síntesis de prostaglandina F2 alfa y aún con plenitud en la función lútea, es decir, con concentraciones altas de progesterona, comienza a producirse la prostaglandina F2 alfa? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Jimena Rojo. ¿Qué pasa, Jimena? ¿Inhibe la LH? ¿Cómo, perdón? ¿Inhibe la pulsatilidad de la LH? No, a ver, ¿quién me comentó eso? Yo, Saori. ¿Quién, perdón? Yo, Saori. ¿Sauri? A ver, déjame ver, es que Saori, yo. no veo aquí, Saori. Saori, es que ese me cuesta trabajo. Perdón, Saori, es que para compartir pantalla necesito verlos en una lista. Bien, Saori. No, fíjate que no, y eso a mí cuando contestan así, no es motivo de llamada de atención de ninguna manera, sino por el contrario, a mí es que aquí creo que perdón, escribí mal, inhibina. Sino ese tipo de respuestas a veces como que me preocupan, porque digo, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver la LH aquí? ¿Por qué dices eso, Sauri? ¿Qué decías que afecta la pulsatilidad de la LH? Por la progesterona, ¿no? Bueno, es No, que yo lo estaba relacionando, pero tal vez esté equivocada. Sí, cuando la progesterona disminuye, a lo mejor a eso te referías y de ahí viene tu confusión. Cuando la progesterona disminuye aquí, cuando baja aquí, esa disminución provoca que aumente la pulsatilidad de la LH, porque la progesterona inhibía a la LH. Pero en este proceso de regresión lútea, la LH no tiene que ver, es decir, no tiene que ver en el mecanismo de regresión del cuerpo lúteo, ¿correcto? Entonces yo decía, la pregunta original era ¿por qué la progesterona, siendo una hormona inhibitoria de la síntesis de prostaglandina F2 alfa, ¿por qué deja de inhibirla? Es que había comentado que deja de inhibirla cuando ya satura los receptores. Sí, correcto, así es, Damar. Después de 12 a 14 días de 12 a 14 días en los cuales el endometrio está sujeto a la influencia de progesterona, los receptores, los receptores, los receptores de progesterona, lo voy a abreviar
P4, progesterona, se saturan. ¿Qué significa eso? Acuérdense otra vez, los receptores son específicos, tienen alta afinidad y son saturables. Quiere decir que hay un número determinado de receptores para una hormona y entre más tiempo esté circulando y estimulando a su célula blanca una hormona, puede llegar, no ocurre en todos los casos, puede llegar a que se bloqueen, bueno, no que se bloqueen, sino que se saturen esos receptores, que se acaben esos receptores y por tanto el efecto que tiene una hormona, en este caso la progesterona, el efecto que tiene en las células del endometrio, del epitelio endometrial, pues ya no ocurre. Entonces, en ese momento deja de inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Entonces, ese es el proceso, por eso vemos aquí que aún con concentraciones altas de progesterona comienza a producirse la prostaglandina, ¿sí? Después, otro paso importante es que cuando ya no hay receptores a la progesterona, entonces se sintetizan, porque era la forma en que lo inhibía, se sintetizan receptores a estradiol, ¿verdad? Sí, estamos repitiendo lo que vimos en la clase pasada al final, ¿sí? ¿Se entiende? Se sintetizan receptores a estradiol, aparecen los receptores a estradiol. Todo esto es en endometrio. Bien. ¿Qué pasa cuando se forman receptores a estradiol en el endometrio? Entonces, el folículo que está en este momento, este folículo es el productor de ese estradiol. Por eso, la presencia de un folículo alrededor del día en que ocurre la luteólisis, pues es muy importante porque de él depende que se secrete la prostaglandina oportunamente y también de él depende que comience esa secreción pulsátil. ¿Qué pasaría si nosotros eliminamos de alguna forma esa fuente de estradiol, es decir, eliminamos este folículo, ya sea que lo cauterizamos, porque son trabajos que se hicieron hace años, o resulta que le aplicamos una hormona como GnRH y lo luteiniza, ¿sí? Y eliminamos esa fuente de estradiol. ¿Qué pasaría en ese contexto? ¿Sí? Escucho a alguien que se atreva. ¿Sí? O sea, es importante el estradiol del folículo, es importante. No estoy segura, pero no el estradiol inhibía FSH, o sea, entonces ya no se inhibiría. Sí, pero, a ver, no, pero aquí todavía FSH, dijera, no tiene nada que ver en la parte de la regresión lútea, ¿sí? No es uno de sus... Estimula la síntesis de receptores para oxitocina. Exacto, sí, así es. El estradiol del folículo llega al endometrio y en el endometrio provoca la síntesis. Produce la síntesis de LH y FSH, ¿no? Pero a la vez inhibe la secreción. Y no sé si los niveles de FSH y LH pues divergen parcialmente porque el estradiol inhibe la secreción de FSH, ¿no? Sí, pero digamos, hay una conexión entre FSH particularmente en este momento, pero es algo que tiene que ver con el desarrollo folicular, Luis. No tiene que ver específicamente con la regresión lútea, ¿sí? Que por otro lado, en el ejemplo ese de eliminar el folículo,
este folículo lo podemos eliminar mediante la inyección de inhibina, de una fuente de inhibina, que es el líquido folicular de bovino, o nosotros lo hicimos en un momento hace muchos años con líquido folicular equino, al cual se le quitaba me dice que salí de la cuenta. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, Sí. Sí. Pues nada más déjenme meter mi contraseña aquí, porque me está pidiendo una contraseña. Y, ay, de Google. A ver. Vamos a ver. Sí. Es que apareció que ¿sí estamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, todo bien. Todo bien, bueno. Entonces, y les decía que con ese mecanismo de inhibir el desarrollo folicular, ¿sí? Pero Luis, esa es otra cosa, o sea, ahí estás, es otro, vamos a llamar otro contexto, otro momento fisiológico, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo ahorita, ¿sí? Regularmente en la fisiología, y cuando ocurre, cuando ya debe terminar o ya se acabaron los receptores a progesterona en el endometrio, de manera, digamos que como un efecto de esa falta de efecto de la progesterona, se forman receptores a estradiol, ¿sí? Entonces el estradiol del folículo ahí es muy importante. Casi, digamos, no se puede ser tan absoluto en fisiología, pero siempre o casi siempre va a haber un folículo bien desarrollado en ese momento, porque ese folículo es muy importante porque es el que va a aportar este estradiol, ¿sí? Ese folículo es el que aporta estos estrógenos, que son los que van a unirse a su receptor para que sinteticen receptores a oxitocina. Bien, entonces, este paso, esta secuencia, sí es importante que la razonen bien, que la entiendan, y ya después de que la comprendan, pues seguramente la van a aprender, la van a recordar. Es una secuencia muy, muy simple. La progesterona, después de 14 días de estar estimulando en el endometrio, resulta pues que ya no tiene efecto porque se acabaron sus receptores. En ese momento se sintetizan receptores a estradiol. El estradiol del folículo dominante en este momento de aquí, este folículo, sus estrógenos que produce llegan al endometrio y estimulan la síntesis de receptores a oxitocina. Este es el paso determinante para que entonces la oxitocina de la hipófisis posterior, digamos la del cerebro, la del hipotálamo, la oxitocina de la hipófisis posterior, esto es importante aquí, llega al endometrio y promueve el primer pulso, ¿sí? Desencadena ese primer pulso que ven ahí, pulso de prostaglandina F2 alfa. ¿Sí? Este de aquí, el primero, se alcanzan a ver. Ese primero, los estudios o las revisiones ya de literatura de todo esto dicen que ese primer pulso es el que viene, es provocado por oxitocina de origen hipotalámico, del hipófisis posterior. Y después se establece una relación entre la oxitocina del cuerpo lúteo y la prostaglandina F2 alfa del endometrio. Bien, es decir,
el primer pulso, el primer estímulo que llegó para que se secretara prostaglandina F2-alfa en el endometrio es provocado por oxitocina de origen hipotalámico. Bien. Una vez que ocurre ese primer pulso, se establece ya una retroalimentación positiva entre el cuerpo lúteo que produce oxitocina y el endometrio, ¿sí? Ahorita en la siguiente, a lo mejor si paso a la siguiente imagen, aquí entonces, aquí se puede ver que una vez que llega la prostaglandina, aquí es la prostaglandina F2-alfa, una vez que llega aquí, el cuerpo lúteo produce oxitocina y se va a establecer un mecanismo de retroalimentación positiva. Y todos los mecanismos de retroalimentación positiva terminan con cuando un componente de ese círculo, de ese mecanismo, desaparece. Así, por ejemplo, la retroalimentación positiva que se establece entre el folículo preovulatorio y la secreción de LH, es decir, entre el estradiol producido por ese folículo preovulatorio y la secreción de LH, es decir, el hipotálamo, llega el momento en que ocurre el pico preovulatorio de LH, luteiniza al folículo, es decir, provoca la ovulación, y entonces ahí termina ese mecanismo de retroalimentación positiva. Aquí ocurre lo mismo en el caso del endometrio y la oxitocina de origen lúteo. Entonces aquí se establece ese mecanismo y llega el momento en que ¡pum!, desaparece esa estructura y comienza a transformarse en una estructura que por eso se llama cuerpo blanco, porque lo primero que ocurre en esta estructura cuando llega la prostaglandina es que deja de producir progesterona y poco a poco va a ir desapareciendo ese tejido, va a ir desapareciendo porque la prostaglandina F2-alfa induce o desencadena la apoptosis, es decir, una muerte celular programada en esta estructura, y va a desaparecer y va a quedar como un recuerdo de ese cuerpo lúteo, un cuerpo blanco. Bien, este es el mecanismo de regresión lútea y es importante, a lo mejor no se comprende ahorita en esta explicación que doy, pero si lo leen y lo comentamos después, tal vez quede más claro. Pero es importante que lo comprendan. ¿Tienen alguna duda de este mecanismo? ¿Sí? Esta prostaglandina, de aquí salen los vasos sanguíneos del cuerno uterino, tiene sus vasos sanguíneos y conforman la vena uterina, que la vena uterina pues, sigue su camino, y de momento por ahí llega la arteria ovárica, que llega por aquí la arteria ovárica, y se enrolla así literalmente en la vena uterina antes de llegar al ovario. Y eso es muy interesante porque entonces la prostaglandina F2-alfa pasa de la arteria ovárica, perdón, de la vena uterina, pasa a la arteria ovárica. Y ese mecanismo se llama mecanismo de contracorriente. La prostaglandina, acuérdense que tenía como una de sus particularidades es que era liposoluble. Entonces fácilmente atraviesa los vasos sanguíneos y llega por un mecanismo local al cuerpo lúteo.
Este mecanismo se ha tratado de simplificar así el mecanismo de contracorriente. Es cuando alguien, por ejemplo, si yo como profesor, alguien me está preguntando algo que no sé, le digo, pues ya, ahí muere, ya, con eso que sepa está bien, ya lo demás ya no. Este mecanismo de contracorriente es lo mismo, ¿no? Es un mecanismo que en este momento se simplifica así, que la prostaglandina pasa de una concentración mayor que está en la vena uterina, es decir, en este cuerno, porque es importante el lado donde está el ovario, pasa por ese mecanismo, es decir, atraviesa los vasos sanguíneos y llega a la arteria ovárica, y llega entonces por un mecanismo local, también se le llama, es un mecanismo local, ¿sí? No, es decir, no toma la circulación general. Este mecanismo es muy importante porque si la prostaglandina tomara, en el caso de los rumiantes, tomara la circulación general, se va a inactivar en los pulmones. Los pulmones tienen todos los sistemas enzimáticos para catabolizar la prostaglandina F2-alfa casi en un solo paso, ¿sí? Casi en un solo paso por los pulmones se eliminó la prostaglandina. Entonces, ante eso, ya cuando se hace el diseño de este animal, dicen, bueno, entonces, si la prostaglandina se va a eliminar en pulmón, pues ¿cómo recondenados quieren que destruya el cuerpo lúteo? Si no va a llegar la prostaglandina. Si no, espérate, tenemos que inventar, que diseñar un mecanismo para que llegue al ovario sin pasar por los pulmones. Bueno, ¿y cómo va a ser eso? ¿Sí? O sea, como que era mucha la exigencia en ese momento vamos a llamarle, de la creación o del diseño de estos animales, y dicen, no, va a haber un mecanismo local. Bueno, suena muy bonito, pero ¿cómo va a funcionar? Muy fácil, ¿sí? Que la arteria ovárica, que es la que lleva sangre al ovario, se va a enrollar en la vena uterina y ahí va a pasar la prostaglandina, ¿no? Entonces, quien hizo esto, pues como que tenía eso así como un secreto, ¿no? Ya lo había imaginado y dijo, por ahí va a pasar. Muy bien. ¿Y eso en qué especies? ¿En todas las especies va a ocurrir? Pues por lo menos en los rumiantes, ¿sí? En los rumiantes. Y cuando hablamos de los rumiantes, pues nos referimos particularmente a los rumiantes cercanos a nosotros, que son los rumiantes domésticos, ¿no? La vaca, la oveja, la cabra, es en donde esto ocurre. La cerda tiene dos mecanismos, puede llegar la prostaglandina por un mecanismo local, o en la cerda puede llegar también por un mecanismo sistémico. Entonces, también aquí viene a cuento esto. Bueno, ¿y qué ocurre? Dice el que está finalmente conduciendo esta mesa de discusión dentro del diseño de este animal. Dice, ¿qué ocurre si hay una gestación? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se le va a hacer para que durante la gestación, ¿sí? Es decir, por aquí va a estar el embrión. El embrión se tiene que establecer en todo el cuerno. El embrión así, aquí es donde está el embrioncito, son las membranas. El embrión se establece aquí y resulta que este embrión ahora le dan la responsabilidad de que él tiene que evitar la síntesis de prostaglandinas. Dice, bueno, pues primero ¿qué tengo que ver en esto si ni siquiera me pidieron mi opinión para nacer, o sea, para que tener vida, y ahora resulta que yo tengo que inhibir la síntesis de prostaglandinas? Y efectivamente, en los rumiantes es muy importante la relación que hay entre el cuerno uterino ipsilateral o del mismo lado donde está el cuerpo lúteo, porque en ese cuerno uterino se va a establecer el embrión, en este caso este embrión, y este embrión va a producir una proteína que de una vez la voy a mencionar, es una proteína que se llama interferón
tau. Tau, esto viene en el tema del reconocimiento materno de la gestación, pero solamente para comprender ahorita esta parte de la ubicación del mecanismo de contracorriente y lo que tendría que hacer el embrión. Es decir, si hay un embrión aquí porque ese estro, dimos una monta o se dio una inseminación, pues hay una gestación y aquí está el embrión. Este embrión produce interferón tau y de ese modo se inhibe la síntesis de prostaglandinas. No hay síntesis de prostaglandinas. ¿Cómo podría ocurrir eso? Alison, que tienes ahí, creo que tienes abierto el micrófono o al menos está señalado tu cuadrito. ¿Cómo sería eso, Alison? ¿Qué tendría que hacer el embrión? Imagínate que tú tuvieras esa responsabilidad. Decir, bueno, pues a ver cómo le haces. Tienes que inhibir la síntesis de prostaglandinas. Me uniría a los receptores, ¿no? Sí. El prostaglandino o algo así. No, sí, pero ¿cuál es como el paso, digamos, el paso final para la síntesis de prostaglandinas? ¿En qué llega, en qué terminan todos estos cambios en la síntesis de receptores en el endometrio? ¿Cuál es el punto final? ¿La síntesis de qué? Síntesis de receptores ¿a qué? De prostaglandina. A oxitocina. Entonces, ¿qué haría el interferón tau? Se uniría a los de oxitocina, ¿no? No, los bloquea, inhibe su síntesis. Ah. ¿Sí? Inhibe su síntesis y entonces inhibe la síntesis de receptores a oxitocina, no hay receptores a oxitocina, no hay síntesis de prostaglandinas y por tanto el cuerpo lúteo no se destruye. ¿Sí? O sea, el embrión fue el responsable de que el cuerpo lúteo no se destruyera. Si el embrión resulta que trae un problema de desarrollo, como ocurre con mucha frecuencia en vacas lecheras, si es un embrión que en lugar de tener estas características o este tamaño, resulta ser un embrión pequeñito, un embrión que trae algunos problemas del desarrollo, fue afectado por el estrés calórico, algunas sustancias embriotóxicas, y entonces eso resulta que produce poco interferón tau, y ese poco interferón tau no va a ser suficiente para bloquear la síntesis de prostaglandinas. Entonces se libera la prostaglandina, pasa al cuerpo lúteo y lo destruye. Bien, entonces eso pasa con este mecanismo, que después ya lo vamos a ver con detalle. Bien, entonces esa prostaglandina que se sintetiza de acuerdo con lo que veíamos aquí, con todos estos pasos, de aquí todo esto que vimos, lo que ocurre en el endometrio, todo eso, finalmente una vez que ya se sintetiza la prostaglandina y que comienzan estos pulsos, pues esta secreción, por eso viene así descrita en pulsos, porque es necesaria esta secreción pulsátil. Si resulta que la prostaglandina se libera de manera constante, si ven mi cursor, si ven lo que estoy pintando, y se libera de manera continua, así, y ocurre solamente una secreción, no es luteolítica, ¿sí? No hay luteólisis. Si entre cada pulso de prostaglandina, entre cada episodio de secreción, en lugar de transcurrir como fisiológicamente son 8 horas, es de 6 a 8 horas, ¿sí? Más o menos es lo que debe estar ocurriendo cada pulso. Si resulta que esto es que no ocurre un pulso cada 6 a 8 horas, sino ocurre cada 14 horas, ¿sí? Fíjense el diseño tan complicado de esto, ¿no? Siendo un pulso, el intervalo entre pulsos es de 12 horas, ¿sí? No hay luteólisis, ¿sí? Es decir, si se secreta un pulso ahorita y pasan 12 horas y viene el segundo
y viene el tercero 12 horas, no hay luteólisis, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la relación que hay entre el tiempo que le toma a la resíntesis de receptores a oxitocina, porque también aquí ocurre un fenómeno en donde se saturan los receptores. Cuando ocurre la primera secreción o el primer episodio de prostaglandinas, sí, la oxitocina todavía podría seguir estimulando ese endometrio, pero el endometrio ya no tiene receptores a oxitocina. Entonces deben pasar de 6 a 8 horas para que se vuelvan a sintetizar receptores. Una vez que se sintetizan, ya la oxitocina otra vez estimula el siguiente pulso. Bien, es decir, aquí la frecuencia en los pulsos de secreción de prostaglandina F2 alfa no depende de que no haya oxitocina, más bien depende de que haya receptores a oxitocina en el endometrio, y lo que tardan esos receptores en sintetizarse es de 6 a 8 horas. Por eso se ve este patrón de secreción pulsátil. Bien, entonces este patrón es muy importante porque en ciertas condiciones, por ejemplo, en la oveja ocurre una condición que se llama persistencia espontánea de cuerpo lúteo, y es una oveja que tiene una fase lútea, en lugar de que sea de 10 días, porque tiene un ciclo más cortito, resulta que la fase lútea en esa borrega dura 40 o 50 días, ¿no? Y cuando se ha estudiado es porque no se estableció un mecanismo de pulsos de prostaglandina con esa frecuencia que era de 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, la frecuencia de pulsos. En ocasiones, por ejemplo, también cuando ocurre el reconocimiento materno de la gestación en la oveja, parece que en la oveja sí se libera prostaglandina, pero no con esa frecuencia de secreción, sino también lo hace de una manera constante que no es luteolítica. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo. ¿Te puedes Sí. repetir cómo se le llamaba a eso que le pasaba a las ovejas cuando la fase lútea dura muchos días? Sí, se llama persistencia espontánea de cuerpo lúteo. Gracias. Alison, sí. Persistencia espontánea de cuerpo lúteo. Bien, bueno, pero ahorita estos ejemplos de persistencia espontánea de cuerpo lúteo y de condiciones también como la piometra o reconocimiento materno de la gestación, lo menciono porque estamos ahorita hablando de la parte fisiológica y es importante decir, bueno, ¿para qué sirve saber esta cascada de procesos hormonales que conducen a la luteólisis? Si finalmente yo tengo una prostaglandina que puedo comprar y no debo aprenderme tantas cosas de esto. Es precisamente la idea de que aprendan esto es de que hay varias condiciones, tanto fisiológicas como patológicas, que ocurren en los animales con los que trabajamos y que tienen su explicación en este proceso de síntesis de prostaglandinas. Bien, por ejemplo, recuerdo ahorita, ya les había comentado, el doctor Alejandro Villagodoy, un doctor que ya se jubiló para mala suerte de la facultad, se jubiló, que era un excelente fisiólogo de la reproducción y casualmente estaba en el departamento de fisiología y no en reproducción, no en el departamento de reproducción. Él hizo su tesis de maestría en la Universidad de Michigan y él trabajó en un modelo en donde para el año en que estaba haciendo su doctorado, que fue el año 85, no se sabía todo esto que le estoy comentando ahorita todos los procesos que conducen a la luteólisis. En ese entonces se estaba viendo cuál era el rol del folículo en el proceso de síntesis de prostaglandinas. Entonces a él le tocó hacer un estudio muy, muy importante y un estudio, pues de esos estudios que se convierten en clásicos porque llegan en muy buen momento y dan información muy útil que hasta la fecha se cita. Y a él le tocó hacer un experimento en el cual cauterizaba
cauterizaba todos los folículos grandes, hacía una cirugía, la laparotomía, exponía los ovarios y cauterizaba los folículos grandes que él veía entre el día 16 y 17 en la vaca, eliminaba esos folículos físicamente y ya suturaba esos animales, seguían, tenía su grupo testigo, que era el que no se le hacía nada, y veía que el grupo al que se le cauterizaban los folículos tenían una fase lútea más larga, ¿sí? Entonces, en ese momento nada más sabían que tenía una fase lútea más larga, no sabían lo que estaba ocurriendo en términos de secreción de prostaglandina, porque simultáneamente en otras universidades, por ejemplo, y que tienen que ver mucho con nuestra facultad, porque el doctor Luis Zarco Quintero, él en esos mismos días, él estaba en Davis, en la Universidad de California, y él estaba estudiando la secreción de prostaglandinas en la oveja. Y él describió, el doctor Luis Zarco, la persistencia espontánea del cuerpo lúteo en la oveja y que ocurre porque no se alcanza esa frecuencia de secreción de pulsos de prostaglandina. Entonces vean cómo se va finalmente construyendo el conocimiento a través de los estudiantes de posgrado, que son los que finalmente son los que tienen la obligación, porque es su estudio de posgrado y se involucran en proyectos de investigación para tener lo que se tiene ahora de avances, ¿no? Por ejemplo, ahorita con algo muy palpable, dicen, bueno, ¿qué tiene que ver un estudiante en la elaboración de las vacunas? Por ejemplo, las vacunas de ahora. Pues ha salido en los medios que la Universidad creo que de Oxford, sí, Oxford, y de todas las otras universidades donde quien aparece generalmente es el jefe del equipo de investigación, ¿sí? El jefe, el profesor que tiene el laboratorio, pero ese laboratorio funciona y es productivo y genera información útil, en este caso para las vacunas, porque tiene alumnos de doctorado, tiene alumnos de maestría, alumnos de licenciatura, entonces tiene alumnos que sus tesis de investigación, su trabajo de investigación, tiene que ver específicamente con técnicas moleculares, con técnicas que han conducido ahorita a tener tan rápido una vacuna para un mal que es el de la epidemia de COVID. Entonces, los alumnos de posgrado, finalmente ustedes, una vez, si se llega a convertir algún alumno de posgrado, finalmente van a involucrarse en una universidad y van a estar haciendo ese tipo de trabajos de investigación, que muchas veces dicen, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? Bueno, pues no, a lo mejor no sirve en este momento, o no vas a elaborar, tu producto de investigación no va a ser una vacuna, pero va a ser una técnica, o tú vas a investigar los receptores de algo o la expresión genómica o algo epigenético, y eso después, todo el conjunto de información que se está generando en el mundo, ya va a dar origen a que alguien la sistematice, la entienda y proponga, diga, por aquí podemos hacerlo porque tenemos estas evidencias. Y así es como se elaboraron las vacunas, y así es como se sintetizó la prostaglandina F2-alfa y como se sintetizó también para uso veterinario la GNRH y todo lo que sabemos ahora, ¿no? Entonces ese es el rol de los alumnos de posgrado en términos de investigación. Bien, entonces, esta es la cascada de eventos que conducen a la síntesis de prostaglandinas y a la luteólisis, algo que viene bien descrito en el libro, y esta es la forma en que llega la prostaglandina al ovario y al cuerpo lúteo. Bien, en el caso de los que tienen mecanismo local, habíamos dicho que tienen rumiantes, son los rumiantes que tienen ese mecanismo de contracorriente, pero aquí aparece un animal que echa todo a perder y porque todo lo tiene muy complicado, ¿sí? Que son los
equinos o los équidos. Los équidos, para ser incluyente y también nombrar a los burros, a los asinos, los équidos tienen un mecanismo de transporte de la prostaglandina F2-alfa, un mecanismo, llegan por la circulación general, entonces un mecanismo sistémico. Sí creo que sí es sistémico, o circulación general. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en los équidos la prostaglandina se absorbe en el cuerno uterino o en los cuernos uterinos y toma la circulación general, pasa por los pulmones, parte de ella es inactiva, pero lo que queda, o el metabolito que queda, tiende o tiene la función también o mantiene su función luteolítica y se destruye así el cuerpo lúteo en los équidos, bien, a través de la secreción de prostaglandinas. ¿Alguna duda con esto? Pudiera en este momento así como sonar un poquito como muy complicado, pero bueno, es una clase para alumnos de licenciatura que están complementando esto con el libro y pues si no se entiende, pues tenemos clases suficientes para ir repitiendo y ir reforzando esto, pero sí esa retroalimentación tiene que ser documentada, es decir, ustedes tienen que leer el libro o los libros en donde encuentren la información y cualquier duda plantearla y si tengo duda exactamente en esto, ¿no? O sea, esa parte no la comprendí, porque finalmente esto viene en el libro, en diferentes secciones, tal vez en diferentes capítulos, pero aquí se ve en este momento, en esta parte del curso se ve esto. Bien, no hay dudas. Debe haber muchas dudas, supongo, porque si ahorita le preguntara a cualquiera de ustedes algo, a lo mejor no me sabían contestar. Y es muy importante, y ahorita cuando mencionó Luis y cuando mencionó alguien más, cuando llegan a confundir hormonas y también procesos, ¿no? Es muy común que confundan el proceso de luteólisis con luteinización. Y son procesos totalmente diferentes. Podríamos decir que ahí aplica dentro de las 5 tesis filosóficas de Mao, una era de Mao Zedong, una era la universalidad de la contradicción. Y decía que para cada aspecto de la vida, tanto y él hablaba de la lucha de clases y cosas así, pues siempre hay un contrario, ¿no? Hay un contrario. Pues aquí, en este caso, luteólisis se refiere a la destrucción del cuerpo lúteo y luteinización se refiere a la transformación de ese folículo en un cuerpo lúteo. O sea, pudieran ser contrarios, ¿no? Pudieran ser contrarios, o a lo mejor así los podemos ver, ¿sí? Entonces, muy, muy importante no confundir, por ejemplo, LH, dijeron, bueno, ¿qué papel tuvo la LH en la luteólisis? Pues yo diría que en la cascada de procesos, en esta cascada que vimos aquí, me refiero a esta cascada, a todo esto, aquí no vimos LH, ¿no? Ni vimos FSH, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no participa, que sí tiene su papel, porque la LH, la FSH y la LH tienen que ver para que ese folículo se haya convertido en dominante, ¿sí? Y tienen que ver con la síntesis de estradiol, porque el estradiol, el folículo lo produce a través de la participación de células de la teca y de la granulosa, cada una regulada por una gonadotropina. Entonces, para que haya estradiol, tiene que haber LH y FSH, claro, y además la LH todavía metiéndonos un poquito más, complicándonos la vida, pues la LH tiene que tener aquí una frecuencia de secreción pues alta
para que pueda estimular una producción mayor de estradiol, que va a ser importante para el proceso de luteólisis, ¿no? Sí, pero entonces también tendría que ver la GnRH, y tendría que ver la quispeptina, y tendría que ver un montón de elementos que cuando lleguemos a todo ese rompecabezas, vamos a tener aquí un cuadro donde va a estar prácticamente hasta el corazón, ¿sí? Y claro, porque el corazón tiene que ver, porque es el que tiene que estimular para que la sangre llegue al ovario, para que la sangre llegue a todas partes, ¿no? Entonces vemos que todo está finalmente vinculado, hay vínculos, pero pues, para la comprensión de los procesos no tiene caso salirnos de este esquema, ir a la otra parte, ¿no? Esta es la cascada, es la más sencilla, es la forma más elemental de conocer cómo se regula la síntesis de prostaglandinas. Bien, ¿qué realmente es importante de que se lleven ustedes, o que sea un conocimiento que digan, bueno, déjenme, así como en un regateo, pues déjenme lo más barato, ¿no? O sea, ¿qué le puede quitar? Y le digo, bueno, pues, a ver, ¿qué te puedo quitar de aquí? Bueno, te puedo quitar la síntesis de receptores a estradiol. No, pero ¿cómo va a ser? No. ¿O cómo puede ser más fácil? Déjemelo más barato, o sea, que la pregunta sea menos exigente. Bueno, entonces es más barato así. La progesterona inhibe la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la síntesis de receptores a oxitocina. ¿Sí? Punto. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero la progesterona es la que inhibe la síntesis de oxitocina. ¿Sí? Tuvo que haber ocurrido todo esto. ¿Sí? Una vez que la progesterona está 12 a 14 días inhibiendo la síntesis de los receptores a oxitocina, pues deja de hacerlo, entonces se sintetizan los receptores a oxitocina, ¿sí? Aunque haya otros procesos en medio, ¿bien? Entonces, ¿qué sería así como decir, como una forma de explicar muy elemental, ¿sí? La progesterona deja de inhibir la síntesis de receptores a oxitocina, aparecen receptores a oxitocina en el endometrio, y llega la oxitocina y estimula la secreción de prostaglandinas. Punto. Yo diría, bueno, sí se brincó muchos pasos, pero por lo menos sí tiene la secuencia, ¿no? O sea, tiene la secuencia. Hay cosas para memorizar en la fisiología, para las cosas se memorizan siempre y cuando se comprendan. Si se memorizan cosas que no se comprenden, lo que llega a ocurrir es que cuando queremos explicar eso, no vamos a saberlo explicar, ¿sí? Porque lo memorizamos de una manera equivocada, y además, como es algo tan complicado, porque tiene muchos detalles, fácilmente en la memorización podemos perder algo, y ahí se corta el discurso. Entonces es más fácil comprender este proceso, y sí memorizar en una línea de tiempo. Ustedes lo pueden hacer, o en un mapa mental, este proceso, y van a ver que lo pueden comprender fácilmente, saltándose algunos pasos, y pueden comprender este proceso. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, Karina? Pregunto aquí, Karina, porque como yo estoy viendo aquí mi pantalla, resulta que aparecen los nombres de los que tengo, de los que están aquí primero. ¿Alguna duda, Karina? Por el momento no. Bueno, muy bien. Cuando leas el libro, o cuando releas tus apuntes, va a haber dudas, y para ese momento, bueno, va a ser con toda confianza, pues es para que me las planteen, ¿no? Acuérdense que tenemos tiempo, y estamos llevando el curso de reproducción en línea, y ahorita dice, bueno, había dicho el doctor que no se iba a meter tanto en fisiología, y todo lo que estamos viendo es fisiología. Bueno, sí, efectivamente, pero es una fisiología que tiene que ver con
con aspectos prácticos de sincronización, sobrevivencia embrionaria, anormalidades en los ciclos estrales y todo eso que va a tener que resolver o que a los que se va a enfrentar el veterinario. Bien, entonces con eso, con estas fases, esto, metaestro, diestro, proestro, estro, termina el ciclo estral de la vaca, ¿sí? Este es el ciclo estral de la vaca. Sea vaca productora de carne, productora de leche, doble propósito, todas van a tener este ciclo estral, ¿sí? Y cuando hablamos de la vaca también nos referimos pues a la vaquilla, es decir, al animal todavía que no ha parido, tiene todo, es idéntico, solo que la vaquilla todo funciona un poquito con más precisión, bueno, es más fino, todo es más de libro, ¿sí? Pero esto ocurre entonces en la vaca. Bien, entonces ahora vamos a ver qué ocurre en otros rumiantes, aprovechando esto, en otros rumiantes como la oveja, o en los ovinos. ¿Cómo ocurren los ovinos? ¿Por qué poner aquí y no el mismo cuadro para los ovinos? Bueno, en el caso de los ovinos, tiene un ciclo estral no de 21 días. Los ovinos, la duración del ciclo estral es desde 18 a 19 días, ¿sí? Es lo que dura el ciclo estral de la oveja y de la oveja, iba a decir de la cabra, pero no. La cabra no tiene un ciclo diferente. 18 a 19 días. A veces se llega a ir un poquito más largo y podemos ponerle aquí que sea 20 días. ¿Sí? Lo común es que sean 19 días. Bien, un ciclo estral de una duración de 19 días. Entre esto y el siguiente estro. ¿Qué otras diferencias hay? El estro en la oveja dura en promedio 30 horas. Es un estro bastante más largo, muy largo, si lo comparamos con el estro de la vaca, ¿no? Es decir, aquí esta parte serían aquí en más o menos de unas 30 horas, ¿sí? El metaestro es más cortito en la oveja. Hablamos de un metaestro de unos no más allá de 3 días. 3 días. Y con una diferencia muy clara. La ovulación en la oveja ocurre durante el estro. Aquí ocurre la ovulación. Vean qué diferencia. Ya habíamos dicho que la vaca es la única especie que ovula en el metaestro, por tanto, todas las otras especies domésticas ovulan en el estro, todas casi al final del estro. ¿Y por qué? Porque tiene una relación funcional muy obvia. En el estro ocurre la cópula, ocurre el depósito de semen en los genitales de la hembra, y los espermatozoides tienen que llegar al sitio de fertilización. Entonces, todo este proceso es para que ocurra una sincronía en el encuentro entre un ovocito madurado y un espermatozoide con la capacidad de fertilizar. Bien, y eso de manera natural ocurre. Ahí no tenemos que intervenir cuando dejamos que esto ocurra con una monta natural. Bien, entonces, volviendo a esta parte, la oveja es un animal que se le llama poliéstrico estacional. Pues, ¿por qué? Porque tiene una estación del año donde presenta sus ciclos estrales, es un animal estacional. La vaca no es un animal estacional. La vaca es un animal que es un poliéstrico continuo, ¿sí? La oveja es poliéstrica estacional durante la estación del año.
en los que se reproduce es durante la estación del año de días cortos, es decir, podemos decir que durante el otoño, aunque como son animales importados a América, y particularmente en México, que estamos en una latitud diferente a la que pudiera estar Canadá o pudiera estar Uruguay y todo lo que es América del Sur, a partir de Uruguay, Argentina, Chile. Entonces, estamos en otra latitud. Pues cuando hablamos de estacionalidad reproductiva, pues muchos dicen, pues oiga, doctor, está hablando de una cosa que no ocurre tan estrictamente en México, porque hay ovejas que paren todo el año. Hay partos casi todo el año, y lo cual, bueno, pues sí, tienen razón. Tienen razón. No hay una estacionalidad tan marcada, particularmente en algunas razas. Hay algunas razas que sí son de libro, como la Suffolk, particularmente, esa es una raza casi de libro, una raza británica, que tiene un patrón reproductivo estacional y comienza en agosto y termina para finales de enero. Punto. Las demás andan ahí, que sí se concentra su época reproductiva en los meses de días cortos. Pero bueno, no quiero profundizar en esto. Entonces, la oveja tiene un ciclo estral de 18 a 20 días, ¿sí? Su estro dura en promedio 30 horas, ¿sí? El metaestro dura 3 días, el diestro dura 10 días y el proestro dura 2 días, o menos, un poquito menos, en horas, pero 2 días. ¿Cuántos son entonces? A ver, faltan aquí 2 días, creo, ¿no? Son 3, es 1, 4, 14, 16, pues claro que sí faltan. Es que aquí hay una cuenta, son 12 días, ¿sí? 12 días, y ahora sí tenemos, y aquí le ponemos 4 días. Vean cómo es fácil aquí arreglar un ciclo estral, 4 días, para que salgan las cuentas. 4, 5, 17 y 2, 19. Bien, entonces así está la duración de las diferentes fases del ciclo estral de la oveja. ¿Qué otra diferencia? Hay una pregunta que a mí me gusta mucho cuando estoy trabajando con los alumnos en clase. Me gusta, y le digo, dime 5 diferencias en la fisiología reproductiva, en el ciclo estral de la oveja y la vaca, ¿sí? Y entonces ahí es cuando comienzan, hay algunas muy elementales, ¿no? La primera, usted tiene un ciclo estral más cortito la oveja, correcto. Ovula en el estro, muy bien, ¿sí? La oveja ovula en el estro y la vaca ovula en el metaestro. Tiene un estro de alrededor de 30 horas que es totalmente diferente al estro de la vaca, que dura de 6 a 12 horas, perfecto, 3 diferencias buenas. ¿Cuál otra? Bueno, una fase lútea de 12 días contra una fase lútea de 14 o más días en la vaca. Bueno, muy bien. ¿Y cuál otra? Me falta una diferencia. Me falta una ovula, ya dije que ovula en el metaestro, la vaca, y en el estro, sí, ¿verdad? ¿Qué otra diferencia? Ah, la otra. Sí, Alison. Ahí va a decir que ella es poliéstrica estacional y la vaca es poliéstrica continua. Claro, sí, también la otra diferencia, ¿no? Una es poliéstrica estacional y la otra es poliéstrica continua. Vean lo complicado que es la medicina veterinaria, porque la medicina veterinaria no tiene nada que ver con lo que ven los médicos cirujanos, que ven otros aspectos de la medicina, pero, por ejemplo, cuando ven la parte reproductiva, muchos de ellos, y muchos, que iba a decir todos, pero no muchos, no conocen el ciclo menstrual en la mujer, o sea, no lo conocen con el detalle que nosotros tratamos de que aprendan el ciclo estral, al menos en los rumiantes y en la yegua, ¿no? Que pudiera ser el contraste, no se diga la perra, la gata, la cerda, ¿no? Entonces tenemos la obligación de tener un conocimiento general de los ciclos estrales.
Esa de la duración de los días, yo diría, bueno, ¿qué tan importante es que sepan si son 4 días de metaestro, 12 días de diestro? Eso finalmente son detalles que vienen en el libro. Si quiero saber exactamente cuánto dura una fase en un animal, cada fase en estos, bueno, lo consulto, pero hay cosas que sí son realmente, que son tan simples que hay que mantenerlas, como estas diferencias que dije ahorita yo, ¿no? Hay otro aspecto importante que lo voy a marcar aquí, es una diferencia importante, que lo voy a marcar con un poquito de más intenso, que las oleadas foliculares en todos los animales, inclusive en el ser humano, llevan la misma secuencia que vimos en la clase anterior, recuerdan, reclutamiento, selección, dominancia y atresia. Eso a partir de folículos centrales, ¿sí? Y la transformación o el paso de folículos preantrales a antrales ocurre igual por mecanismos muy, muy parecidos. No se conocen muy bien todos en detalle, pero se está viendo que es algo muy parecido. Pero donde hay diferencias muy claras es ya en lo que viene después en algunas características de las oleadas foliculares y sobre todo cuántos folículos dominantes puede haber. Pusimos el ejemplo de la vaca porque la vaca es monoovulatoria, ¿sí? 95% de las vacas ovula un solo folículo, es decir, desarrolla un folículo dominante que es el que ovula. Pero cuando llegamos a la oveja ya no nos metemos en problemas. Porque en la oveja, resulta que la oveja, en lugar de tener un folículo dominante, tiene 2 folículos dominantes, puede tener 2 dominantes, ¿sí? Y resulta que aquí, cuando llega a ovular, ovulan 2 folículos, ¿bien? Ovula uno y por aquí ovula otro. Y es lo que nos da la prolificidad de la misma oveja, ¿no? Pues vemos que hay ovejas que tienen partos gemelares, les llamamos, partos gemelares. Es decir, tienen gemelos. Esta persona que entró, se me hace raro su apellido, Laura, es alumno. Laura. Sí. ¿Quién, Doc? Una persona que entró ahorita que no, su apellido sí me hizo. Mactubs. Su nombre se me hizo, ese Max Tufts, ¿quién es? Ese no tenía conocimiento de él, de ella. No, Doc, yo soy Arroyo, pero es que entré desde otra cuenta. Ahorita lo cambio. Ah, ven cómo si tengo un sistema de censura. Sí, pon por favor tu nombre. Si se me hizo muy raro, no te iba a dejar entrar porque dije, se está equivocando de clase. Bueno, entonces les comentaba que otra diferencia en la oveja es que en la oveja hay una codominancia, se llama codominancia. Es decir, son 2 folículos que están creciendo y son los dominantes. Y en ocasiones se cuela un tercero, ¿sí? Y una cosa rara, pero sí se llega a ver en la oveja es que tiene tres crías, ¿sí? 3 crías, raro, muy raro, ¿no? Pero lo frecuente y lo deseable es que tenga 2 crías. Que digo frecuente porque es lo que nosotros queremos, que tengan 2, no una. La oveja tiene la capacidad de criar perfectamente a 2 crías. Y la tasa ovulatoria, acuérdense lo que era la tasa ovulatoria, aquí me dice. ¿Quién me dice? Es cuando se estima al dividir el número de cuerpos lúteos, ¿no? Perfecto, sí, ¿quién fue? ¿Quién habló? Soy Luis Molina. Luis Molina, bueno, Miel, vas empatado, Luis, ahorita,
Bueno, aunque lo que tu participación anterior fue correcta también, nada más que sí te estabas yendo muy Sí. por otro lado, pero sí, sí, muy bien, exactamente. La tasa ovulatoria y también la manera en que lo dijo Luis es correcta, porque la tasa ovulatoria no se establece haciendo una laparoscopía y viendo cuántos folículos van a ovular, sino lo más elemental es contar el número de cuerpos lúteos. ¿Y cómo lo hacemos? En ovejas sin cabras, ¿a poco vamos a estar operando? Si no se puede ni palpar, ¿verdad? Ni un chaparrito ahí que entre y que quiera meter la mano, no puede, tendría que ser una niña, un niño de 6 años, ¿no? Para palpar uno de esos animales. Entonces, se hace contando el número de cuerpos lúteos, ¿sí? Estos cuerpos lúteos. Bien, porque cada cuerpo lúteo viene de un folículo que ovula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ecografía, se introduce un ecógrafo y se cuentan los cuerpos lúteos, así se establece la tasa ovulatoria. Ah, pero ¿a poco así le hacen todos los médicos que trabajan con ovejas? No, realmente no. Ellos no les interesa la tasa de ovulación, a ellos les interesa otro dato que es mucho más fácil de obtener, que la prolificidad, ¿sí? Que ya lo estamos viendo. Y es entonces el número promedio de crías, en este caso corderos, por oveja. ¿Sí? Por eso hablamos de prolificidad. En el caso de la oveja hablamos de 1.4, así de una manera muy general. ¿Sí? Porque puede haber rangos de 1.1 hasta 1.1. Suffolk, por ejemplo, no es una raza muy prolífica, pero vamos a ponerle aquí no sé, que se vaya a ver un criador de Suffolk por aquí, 1.2 a 1.8 en el caso de los ovinos de pelo, ¿no? Quiere decir que tienen hay animales, si hablamos de 1.2, quiere decir que de 100 animales, 100 hembras paridas, tenemos 20 hembras que tuvieron un parto doble, ¿no? Y aquí, en el caso de los otros rumiantes, de las otras razas de pelo, particularmente Pelibuey, Dorper y otras, Black Belly, todas ellas son muy prolíficas, particularmente Pelibuey, y tiene una prolificidad alta, 1.6, 1.8. Bien, entonces, esto se refiere a prolificidad, y la prolificidad sí la medimos, y la prolificidad está directamente asociada con el número de folículos que ovulan, ¿no? ¿Sí? Si ovulan 2 o 3, pues es muy probable que haya 2 o 3 crías, ¿sí? Lo común, les decía, es que ovulen 2, ¿sí? Y que haya 2 cuerpos lúteos y que por tanto haya dos crías. Bien, puede ser que ovulen los 2 folículos de un lado del ovario derecho, y cuando eso ocurre, tiende un embrión a migrar al cuerno contrario, pero esa migración es muy poco estudiada. Entonces, pero lo que más se ve, o lo que podemos encontrar, es que estén los dos cuerpos lúteos en un ovario, o haya un cuerpo lúteo en uno y en el ovario contrario esté el otro. Entonces así se distribuyen naturalmente uno de cada lado. ¿Correcto? Entonces, vemos aquí tasa ovulatoria y prolificidad. Aquí es donde es diferente. Y entonces aquí llega a haber 2, igual, 2, y los 2 sufren atresia. Se llama codominancia. Bien, entonces ese es algo diferente. Y otra cosa también importante, el número de oleadas foliculares que hay en una oveja, no hay 2 o 3. ¿Sí? En una oveja puede haber de 3 a 4 oleadas foliculares. Vemos que es una, hay otra, y luego vemos que es la oleada definitiva. ¿Sí?
Entonces vemos que en la oveja hay más oleadas foliculares. Por eso, durante varios años, aún ya con ecógrafo en la mano, durante varios años se estuvo discutiendo si la oveja tenía un desarrollo folicular continuo, es decir, siempre había folículos, o tenía un comportamiento similar a la vaca, que eran oleadas. Y debido a que tenía 3 a 4 oleadas foliculares, era difícil su caracterización. Pero ya con estudios más detallados, con mejor equipo y con mejor también, con ya mayor dominio de la técnica, sí se ven perfectamente las 3 o 4 oleadas foliculares. Y aquí ocurre algo importante. ¿Qué pasaría? Y eso, a ver, quiero que me digan, ¿cuánto tiempo le tomaría a una oveja si le aplicamos una prostaglandina aquí? Si aquí aplicamos una prostaglandina F2 alfa, prostaglandina F2 alfa, se la inyectamos aquí. ¿Cómo sería el tiempo de presentación del estro en una oveja después de una prostaglandina? Esa es pregunta. ¿Cómo sería? Tardaría menos y además con menos variación. ¿Por qué? Fernanda Guevara, ¿por qué? Fernanda. Sí. ¿Por qué son menos días? Esa es la pregunta. No, claro que por eso, es decir, lo que estoy diciendo es que si aplicamos una prostaglandina F2 alfa es decir, provocamos la luteólisis a una oveja con una prostaglandina exógena, el tiempo de presentación del estro es más cortito, es decir, entre 48 y 72 horas, cerca del 80-90% de las hembras ya presentaron estro. Es decir, la variación es menor, ¿sí? Perdón, Doc, dice Saori que la sacó de la sesión. ¿A quién, perdón? A Saori Romero. ¿Yo la saqué? No, se salió ahora sí que de su internet. Sí. Entonces no sé si está por ahí para querer entrar o... No, veo aquí cuando hay personas que están ahí esperando, veo, pero no. Ah, ok. No. Cuando intente ahorita, me voy a dar cuenta, dile que lo intente, por favor. Bien, ¿por qué entonces estábamos con quién? Ya se me pasó. ¿Quién me estaba? Conmigo, con Fernanda. Fernanda, sí. Entonces, tarda menos. ¿Y por qué, Fernanda? Aquí está la respuesta, aquí donde estoy ahorita yo, aquí está la respuesta. Porque hay más variación de los folículos porque hay más oleadas. Bueno, pero no lo dices correctamente. Quiere decir que como hay de 3 a 4 oleadas foliculares, casi en cualquier momento del diestro en que se inyecte la prostaglandina, va a haber un folículo listo para terminar, para madurar y para ovular, ¿verdad? Sí, va a haber un folículo o folículos dominantes, ¿sí? Entonces, por eso la variación en el tiempo de presentación del estro después de una inyección de prostaglandina es menor, ¿sí? Porque debido a que tiene 3 a 4 oleadas foliculares. Sí, por eso les hice el comentario, antes se decía que la oveja no tenía oleadas foliculares como la vaca, ¿sí? Lo cual fue ya una vez estudiado y se dijo que sí tenía oleadas foliculares, solo que son de una duración menor, ese folículo dominante ya está Saori ahí, muy bien, ¿sí? Solo que el periodo de dominancia es menor, por tanto, permite que haya 3 o 4 oleadas foliculares. Bien,
Entonces, es otra diferencia, la diferencia que hacía falta. Bien, si aquí estuviéramos hablando de la cabra, de la cabra, tendríamos que cambiar nada más algunos detalles de aquí. La cabra, ¿sí? La cabra tiene un ciclo estral de 21 días. ¿Sí? El estro dura aproximadamente lo mismo que en la oveja. Tal vez unas horas más, pero vamos a dejarlo así. Ni ustedes ni yo, como cuando se está comprando algo, ¿no? Ni tú ni yo, se dice. Partimos la diferencia. ¿Sí? Entonces, 30 horas de estro. ¿Ocurre codominancia en la cabra? Claro, porque en la cabra, igual que la oveja, tiene una prolificidad alta, ¿no? Entonces, aquí acomodamos los días, y los días son muy parecidos a los de la vaca. ¿Sí? No, solo con la diferencia de 30 horas aquí, metaestro son unos 4 días, aquí son 2 días, y entonces la diferencia que son 6, 7, 14 días. ¿Sí? 14 días de diestro, 14, 18, 20, 21, sí. ¿Sí? Entonces es más o menos los días que dura el ciclo estral en la cabra. ¿Sí? Más parecida a la vaca en términos de la duración, solo que hay que recordar otra vez que la ovulación ocurre en la cabra al final del estro. ¿Sí? Otra vez, aunque sea repetidora esto, la única especie que ovula en el metaestro es la vaca. Bien, entonces aquí son 4 días, 14 días y 2 días de proestro. Bien, y ¿qué prolificidad tenemos en el caso de las cabras? Es un poquito más alta. Aquí hablamos una prolificidad de 1.6 en el caso de las cabras, y el rango, podemos hablar de un rango desde 1.4 a 1.8. Bien, es el rango que puede haber, aunque en ocasiones esto ha habido selección, hay mejor alimentación, y estamos hablando aquí todavía sin intervención de algunas, Jessica Fernández, sin intervención de algunas, del veterinario, con algunas técnicas para aumentar la tasa de ovulación, como es el flushing o esa sobrealimentación energética. Y en la cabra ocurre lo mismo que vemos en la oveja: 1 oleada, 2 oleadas, 3 oleadas, 4 oleadas. Bien, 4 oleadas foliculares. Igualmente, en cada oleada hay 2 folículos que crecen, y por lo tanto 2 folículos que pueden ovular. Bien, todos los demás cambios, tanto en la oveja como en la cabra, pues son los mismos, ¿no? El estro se desencadena porque hay un aumento de la concentración de estradiol, consecuencia de 1 o 2 folículos dominantes en ese momento, que producen cantidades altas de estradiol, lo cual va a desencadenar conductas en estas especies que son muy parecidas. Igual, nosotros ya dentro de la zootecnia, dentro del manejo que hacemos en el corral, tenemos que detectar calores aquí, pues valiéndonos de un macho. Aquí no hay manera de detectar calores. Permítanme. Aquí no hay manera de detectar calores viendo la conducta homosexual, ¿sí? Aquí no es posible.
hay veces que está uno dando la clase ahí frente a los animales y dice, la conducta homosexual en la cabra no existe, y los alumnos están viendo que atrás del profesor se están montando dos cabras, ¿no? Y dice, chin, bueno, no se toma en cuenta como un criterio para inseminar. Sí, puede haber conducta homosexual, no necesariamente entre cabras que están en estro, pero no es un criterio para inseminar o para dar un servicio. La forma de detectar calores en ovinos y caprinos es mediante el uso de un macho con un mandil para que identifique a la hembra en calor y realice la monta. Solo cuando la hembra acepta la monta del macho en esta condición, se separa la hembra, es conveniente separar a la hembra para que el macho siga trabajando. Entonces, no hay signos que muestre la hembra que nos ayuden a identificarlas en estro si no hay un macho de por medio. ¿Sí? La mayor parte de sistemas de producción en México se manejan con empadres continuos donde siempre está el macho y la hembra, es decir, de sistemas no tecnificados, eso quiero decir. Ya sistemas tecnificados donde está ya se están manejando, hay un veterinario, hay un técnico que está aplicando algunas técnicas reproductivas, ya se lleva a cabo una identificación del hembra en calor, recolección de semen, dilución de semen, inseminación transcervical, o no es transcervical, inseminación apenas en la entrada del cérvix se deposita el semen, o inseminación laparoscópica cuando se habla de semen congelado. Bien, entonces en la cabra, esto es lo que vemos en días, y creo que es todo de la cabra. Algo se me pasa, igual, digan 5 diferencias entre la cabra y la vaca, pues ya aquí ya son las mismas que tienen las ovejas. Esto de poliéstricas estacionales es todavía, si decimos que hay ovejas que tienen un patrón reproductivo continuo o casi continuo, como las ovejas de pelo, las ovejas pelibuey. Muchos dicen ovejas pelibuey, las que tenemos en Martínez de la Torre nosotros en la facultad. Bueno, esas las tenemos en Martínez de la Torre porque cuando la oveja de pelo comenzó a tomar un papel importante en la producción ovina en el país, como era una oveja de pelo, por tanto adaptada, y en los países donde venía, donde se importó en su momento durante la historia, eran del norte de África, de algunas islas, creo que de las Islas Canarias, por ahí. Eran animales que estaban adaptados a una condición cálida. Llegaron a México y bueno, progresaron algunas o se les limitó a estar en áreas tropicales y subtropicales. Y en nuestro centro, en Martínez de la Torre, pues tuvo su módulo de ovejas, ¿no? Ovejas pelibuey. Pero pobrecitas, porque las condiciones en que están en Martínez de la Torre, bueno, ya con el cambio climático ya está pasando de ser trópico húmedo a trópico seco, entonces apenas les está favoreciendo. Pero las ovejas pelibuey, donde ustedes las ven que dan y que tienen y expresan todo su potencial reproductivo y productivo, es en climas templados, climas inclusive fríos y áridos, ¿sí? Es donde se comportan muy bien. Hay hatos de rebaños de ovejas pelibuey, de muchos animales, a veces de varios miles de ellos, en el centro del país, en algunas regiones del norte, algunas zonas de Zacatecas, algunas regiones que no tienen exactamente, que no son tropicales como Martínez de la Torre, ¿no? Martínez de la Torre, pues ya después de tantos años, bueno, se sigue con el módulo de ovinos porque pues los alumnos van allá, entonces deben ver, es el lugar donde tienen, pero si revisan los parámetros productivos de las ovejas de pelo, de las mismas ovejas, inclusive de la misma línea genética que tenemos, que tiene su origen en Martínez de la Torre,
pero las que tenemos aquí en el centro del país, las que están en Topilejo o en Texquiapan, hay diferencias importantes en productividad, sobre todo en morbilidad y mortalidad, hay diferencias muy grandes. Martínez de la Torre sufren mucho de parasitosis, el clima no les favorece, bueno, muchas cosas. Entonces, la oveja peligüey es una oveja muy estoica, es un animal que ve se adapta perfectamente a cualquier tipo de condición. Pudiéramos decir que es muy resiliente, ahora con este término, es muy resiliente a cualquier condición en donde se ponga, porque se reproducen bien, son prolíficas y dan sus crías en ocasiones de manera continua, están en el año. No quiere decir que cada mes tengan un parto, ¿verdad? No, sino de manera continua, es decir, 5 meses de gestación, paren 2 meses de amamantamiento, luego se mezclan con el macho o ya están con el macho, pasa ese periodo, otra vez muestran calor y vuelven a quedar gestantes, ¿no? Bien, entonces este es el ciclo estral de la oveja y de la cabra. Algo que se me haya pasado, a ver ustedes, díganme si se me pasó algo aquí de mencionar de estas especies. No hay sangrado metaestral, dijimos que sangrado metaestral, el que vemos solamente que es ese moco cristalino que sale en cantidad abundante y que puede cambiar de color de acuerdo en la etapa del ciclo estral, en este caso el metaestro, solamente lo vemos en la vaca, en los bovinos, ¿no? No hay en los caprinos y en los ovinos, en las hembras de estas especies, no vemos esa producción abundante de moco. Sí hay moco, pero ese no sale en cantidades abundantes. Solamente lo vemos cuando usamos un vaginoscopio y lo estamos viendo ahí que está esa cantidad de moco. Bien, entonces en la parte hormonal no la repito porque igualmente en estas especies que dije, todos los cambios hormonales que ocurren durante el estro son similares a los que ya describí en el bovino, solamente con la diferencia que ya señalé, que es cómo se identifican a las hembras en calor, y todo lo demás ocurre igual. La secreción de prostaglandinas ocurre con el mismo patrón, igual un patrón de secreción pulsátil. Hay algo interesante que sí conviene mencionar aquí en el caso de los caprinos. Fíjense, en el caso de las cabras, resulta que las cabras tienen pseudogestación, más o menos un 2%, de 2 hasta 3% de las cabras muestran una pseudogestación, que a veces llega hasta un pseudoparto, ¿sí? Son animales que en un empadre, cuando se hace el diagnóstico de gestación, si se hace con ecografía, se va viendo, y pues son animales que tal vez en el momento que se hace el diagnóstico se ve que el útero está ocupado por líquido, pero no hay un embrión, no hay una cría. Y esa pseudogestación ocurre, bueno, y si no se usa de ecografía y llegan al parto, pues no paren, o llegan algunas a tener un pseudoparto, y ocurre por algo que tiene que ver con las prostaglandinas, con la secreción de prostaglandinas. En la cabra también llega a haber persistencia espontánea del cuerpo lúteo, es decir, la prostaglandina F2 alfa no se secreta en el patrón que debe ocurrir para provocar la regresión lútea. Es decir, entre cada pulso pasan más de 10 horas, ¿sí? Por lo tanto, no hay regresión lútea y la cabra apenas siente que no regresa en estro, pues también ella ya se siente que es un animal gestante y ya pasa desapercibida dentro de los programas, dentro de la detección de estro. Es un animal que llega a estar dentro del rebaño, pseudo preñada, o sea, nosotros la clasificamos como pseudo preñada porque está dentro de ese grupo de animales que no regresaron en estro, y entonces eso se estima que llega a ocurrir entre un 2 y 3% del total de hembras reproductoras.
Bien, entonces es una característica tal vez de la cabra que había que mencionar. ¿Tienen alguna duda con los ciclos estrales de la oveja y la cabra? Son algunas diferencias nada más de muy sencillas. Bien, toda esta parte en la oveja y en la cabra, de hecho la oveja, los estudios de este mecanismo de transporte de la prostaglandina, del mecanismo de contracorriente, la mayor parte de estudios se han hecho en ovejas. En ovejas es donde se tiene la mayor cantidad de información y se ha extendido a los bovinos y a los caprinos. Bien, y es el conocimiento, todo se ha hecho casi en ovejas, inclusive el interferón y todo ese estudio del papel del interferón se comenzó a estudiar en la oveja. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda de los ciclos estrales en rumiantes domésticos? ¿Hay alguna duda? No, doctor. ¿No? Bueno. Bien, en el caso de ya para terminar esta clase, viene el ciclo estral en la yegua. En la yegua y por extensión sería en la burra. Aquí es importante decir que igualmente son animales que son poliéstricos, son poliéstricos estacionales. Poliéstricos estacionales. ¿Sí? Quiere decir que tienen una época determinada en la cual muestran sus ciclos estrales, poliéstricos estacionales. Bien, igualmente son, en contraste con los pequeños rumiantes, estos animales se reproducen en los días largos, ¿sí? Tienen su estación reproductiva en la primavera-verano, ¿sí? En contraste con los pequeños rumiantes que tienen su estación reproductiva en otoño-invierno. Y algo interesante del ovario del ovario déjeme ver cómo, a ver, es que no, quería hacer esta fotografía más grande, pero creo que no puedo aquí. Ya sé, espérenme. No es para que vean cómo es el ovario de la yegua, ¿no? Tiene que ver con la clase de anatomía. El ovario de la yegua es un ovario, habíamos dicho que tiene la forma como de frijol, una forma de arriñonada, si lo ven, podemos dibujar. A veces les digo ahí en mi clase, cuando estaba en la facultad, les decía, a ver, dibuja un ovario a cualquier alumno, dibuja un ovario de una yegua, ya después de haberlo dibujado yo antes, ¿no? Y no, dibujaban unos ovarios bien feos. Decía, bueno, ¿y ese qué ovario es? No, pues este es el de la yegua. ¿Cómo va a ser el de la yegua? O muy chiquitos, ¿no? El ovario de la yegua es un ovario grande, más grande de las especies que trabajamos, el ovario más grande, ¿sí? Tiene invertidas las regiones del ovario, por ejemplo, hablamos de dos regiones, la región, la corteza, por ejemplo, en todos los animales, a excepción de los équidos, la corteza es la parte externa, así se entiende, y la médula es la parte central, y en la médula están vasos, nervios, y en la corteza están los folículos. En la yegua está eso al revés, ¿sí? Se supone que todo eso de los vasos sanguíneos, nervios, todo ese tejido está alrededor, en la parte externa del ovario,
y dentro de esa estructura, dentro del estroma están los folículos. Por eso, en la yegua sí podemos palpar el folículo ovulatorio, lo podemos palpar aquí, no se alcanza a ver bien, pero este es el folículo, ¿sí? Si lo viéramos bien cómo está, se proyecta más hacia el interior, ¿sí? Pero sí podemos palpar el folículo ovárico, es un folículo, imagínense, el folículo de una oveja, el folículo ovulatorio de una oveja es de 10 milímetros de diámetro, el de la vaca es de 15 a 20 milímetros, el folículo ovulatorio de la yegua es de 40 a 50 milímetros, es un folículo gigante, ¿no? Y además, la yegua y la burra tienen una región que es esta, una región del ovario, en donde se le llama fosa de ovulación. La fosa de ovulación es este sitio aquí, esta parte central, donde ocurre la ovulación de todos los folículos que crezcan. Cuando van a liberar a su ovocito, lo liberan en el mismo lugar, en esta fosa de ovulación que es esta región, ¿sí? Por eso esa forma arriñonada, cuando vemos la forma arriñonada, hacemos un dibujo así, la fosa de ovulación es esta, ¿sí? Es esta, la fosa de ovulación. Entonces, en una yegua podemos palpar perfectamente los folículos, se palpan los folículos, no es un manejo de palpar folículos solamente por palpar los ovarios. Los folículos se llegan a palpar cuando la yegua se identifica en estro y sirve para establecer el momento de la inseminación. Bien, o el momento de la monta, de acuerdo con el desarrollo que tiene. Bien, entonces este es el ovario de la yegua. Bien, entonces, déjenme hacerlo así. Y ahorita vamos a ver los demás. Bien, ¿qué hora es? 10:52. Bueno, aquí vamos a suspender para el día jueves, ver ya de manera completa el ciclo estral de la yegua. Y aquí es muy importante porque esas diferencias, que eran 5 rápidas entre la oveja y la vaca, aquí en el caso de los équidos, aquí podemos llegar a 10 diferencias con la vaca, ¿sí? 10 diferencias. La yegua es un animal, una especie, todos los équidos bueno, este género, las especies serían los equinos y todos los suinos, pero estas especies o este grupo son los que echan a perder un poquito el esquema que traemos de los rumiantes y nos revuelven y nos reborujan todo lo que tenemos en el cerebro ya de cómo vamos entendiendo el proceso, pero ocurren los mismos procesos de la vaca, pero en momentos diferentes y se llaman de forma también diferente, ¿sí? El ciclo estral de la yegua, por ejemplo, tiene estro y diestro, nada más. No hablamos de las otras etapas. No obstante que durante el estro cabe el proestro y el estro de las otras especies, y durante el diestro ocurre el metaestro y el diestro que ya describimos en la vaca, ¿sí? Entonces, esas son algunas diferencias. Pero bueno, nos vemos entonces el jueves a las 9